Muy buenos días a mis alumnos del segundo medio A. Siempre es un agrado verlos, compartir con ustedes y poder dialogar del humano y de lo divino. Y algo más. Entonces, en el día de hoy, continuaremos con nuestra clase de formación ciudadana sobre los derechos humanos. Hoy día terminamos el contenido temático de la guía número 5. Los derechos humanos. Hemos descrito, explicado y ejemplificado cuál es la relevancia de los derechos humanos en la actualidad, lo cual quiere decir que resulta importante profundizar algunos aspectos de los derechos humanos. Ahora bien, hemos anteriormente señalado, expresado y comentado qué son los derechos humanos, cuáles son sus características principales, su fundamento, cuáles son los derechos humanos de primera generación, de segunda generación y tercera generación, las diferencias y semejanzas entre estas generaciones, agregando a todo esto el rol que juegan los organismos nacionales e internacionales que investigan, resguardan y velan para que los derechos humanos estén protegidos a través de tratados internacionales o a través del derecho internacional público. Ante todo, es esencial tener absolutamente claro que el respeto de los derechos humanos implica nuestra posición política acerca de la sociedad en la cual uno vive. Porque no es posible en una sociedad, no es posible en una sociedad democrática, abierta, pluralista, que constantemente estén transgrediéndose los derechos humanos. Más aún, en nuestro país, en reiteradas ocasiones, los derechos humanos han sido fuente inagotable de polémica, conflicto, porque las fuerzas públicas del orden no han seguido o respetado los propios procedimientos o protocolos que poseen para disuadir legalmente a la ciudadanía. En otras palabras, estas fuerzas del orden pública han incurrido en actos violentos e ilegales, lo que trae como consecuencia heridos, demandas, muertos, personas con daño ocular, entre otras consideraciones. Dicho todo lo anterior, que tiene que ver estrechamente con las clases anteriores,
¿Sobre qué trata la guía número 5? ¿Sobre qué trata la guía número 5? Hay un concepto clave en la guía número 5, ¿correcto? Los crímenes de lesa humanidad. Repito, los crímenes de lesa humanidad. ¿Qué son los crímenes de lesa humanidad? ¿En qué consiste? Bueno, para avanzar en una definición, los crímenes de lesa humanidad son aquellos crímenes realizados por agentes del Estado o funcionarios públicos de manera organizada o sistematizada, cuyo propósito es masacrar, asesinar o matar a una determinada población civil. Aquí tenemos una definición. Cabe señalar que hay ejemplos históricos concretos sobre los crímenes de lesa humanidad durante el siglo XX, claramente. Los crímenes de lesa humanidad a lo largo de la historia política y cultural del siglo XX ha significado profundizar, ampliar y problematizar su extrema importancia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ejemplos concretos? Hablamos de actos realizados por dictaduras militares o regímenes autocráticos o totalitarios. Ahora bien, ejemplos concretos de crímenes de lesa humanidad. Genocidio judío por parte del ejército nazi durante la década de 1930 y 1940. Otro ejemplo, el genocidio armenio por parte del Imperio Otomano, 1918-1920. El régimen totalitario de Joseph Stalin en Unión Soviética asumió el poder tras la Guerra Civil Rusa de octubre de 1917. Posteriormente asumió como absoluto gobernante, en la cual ocurrieron matanzas, exterminio, hambre, hambruna, etc. Se dice que millones de pobladores rusos murieron durante la época histórica de Stalin. El régimen de Pol Pot en Camboya, década 1960, 1970. Además, no lo olviden, por favor, las dictaduras militares de América del Sur durante la segunda mitad del siglo XX. Un ejemplo de aquello es Chile, ¿cierto? Chile, en la cual hubo un quiebre democrático, en la cual asumió una junta de gobierno militar. Asumieron los militares el poder político tras el 11 de septiembre de 1973, en la cual estuvieron durante 17 años gobernando
lo cual generó polémicas, conflictos, dificultades, alta cesantía, reformas económicas, torturados, muertos, exiliados, heridos, ollas comunes, reformas laborales, reformas educativas, implementación de una constitución política ilegítima de origen, pero que se implementó en el año 1980 y que aún sigue en vigor, aún sigue usándose como la carta fundamental para regular la convivencia humana en nuestro país, en nuestro país. La guerra civil, también la guerra civil yugoslava, los crímenes en Ruanda, en África, durante la década de 1990. Entonces hay varios ejemplos históricos de los crímenes de lesa humanidad, queridos estudiantes. Claramente los crímenes de lesa humanidad están tipificados, descritos en el Estatuto de Roma, del Tribunal Penal Internacional, en la cual se pueden juzgar a los autores intelectuales, conspiradores o los responsables de haber cometido los actos de exterminar, masacrar o asesinar a una determinada población civil. Para que vean eso, muchachos, muchachas. Pregunta. ¿Ustedes piensan que la sociedad norteamericana ha realizado crímenes de lesa humanidad contra la población negra? ¿Podríamos decir que sería correcto o adecuado señalar eso? Repito la pregunta. ¿La sociedad norteamericana ha realizado crímenes de lesa humanidad contra la población afroamericana? Jóvenes, muchachos, estudiantes. Sí, profe, hace muchos años había mucho racismo en Estados Unidos. Ahora sigue habiendo, pero no tanto como antes. Pero antes era súper drástico las cosas que le hacían a ellos, como molestaban o habían sitios donde ellos no podían participar o donde no podían estar solo por el hecho de que su piel sea distinta. Claro, buena observación de la descripción ocurrida contra los afroamericanos durante décadas atrás. Claro, Ángela, tienes que basarte en la definición de crímenes de lesa humanidad y a partir de esa definición aplicarlo a el ejemplo concreto de la población afroamericana. Entonces tú consideras que sí, la sociedad norteamericana realizó crímenes de lesa humanidad contra la población afroamericana. ¿Estarías de acuerdo? Sí, profe. Ya, Que perfecto. Dígame. harta, harta violencia, harto abuso en contra de ellos. Entiendo, Ángel. ¿Qué simboliza, ¿Qué simboliza la muerte de George Floyd? ¿Por qué ha generado tanta polémica, controversia y apoyo colectivo? ¿Qué simboliza? ¿Qué refleja? Algo está expresando o manifestando la muerte del ciudadano George Floyd.
Jóvenes, ¿qué simboliza o refleja la muerte de George Floyd, este ciudadano afroamericano muerto en, en la ciudad de Minneapolis el 25 de mayo? ¿Qué simboliza? ¿Qué refleja? Muchachos, No muchachas, respetaron su derecho, ¿cómo? no respetaron su derecho de vivir. Entiendo, Denise, así es. Y eso generó una consecuencia, pues la consecuencia es que murió, ¿cierto, Denise? Sí, Lo lo interesante es saber por, por qué, por qué hay una importante masa ciudadana apoyando, apoyando a la persona de George Floyd. Profe, yo creo que fue como el estallido de todo lo que había pasado en todos estos años, ¿me entiendes? Como el estallido social que hubo aquí por causa del metro. Ahí fue la muerte de esta persona, hizo que toda, toda su gente y todo el pueblo en sí despertara y estuviera descontento con respecto a lo que pasó. O sea, usted se arriesga a decir que allá en Estados Unidos podría haber un nuevo estallido social. Algo así, ¿me entienden? Porque después de lo que pasó con esa persona, hubo muchas manifestaciones, quemaron estaciones de policía, creo. Y sí, podría ser como un nuevo estallido social. Claro, habría que analizar las variables, los factores antecedentes actualmente en Estados Unidos para decidir o no si es un estallido social o son manifestaciones ciudadanas en apoyo a la población afroamericana, porque la naturaleza de la sociedad norteamericana versus la naturaleza de la sociedad chilena, habría que compararlas, estudiarlas, analizarlas para luego extraer algunas conclusiones. Claramente también influye e incide la personalidad propia de Donald Trump para fomentar, azuzar la polémica, la violencia verbal, el conflicto entre, ejemplo, entre la población afroamericana versus la población de supremacistas blancos, del Ku Klux, creo que así se llaman, Ku Klux, disculpando la pronunciación, generan conflicto, drama, pelea, polémica, entre otras cosas. Pero claro, es un punto, es algo digno de ser, es algo digno de ser mencionado el tema de la muerte de George Floyd y hasta qué punto la población negra ha sido objeto de injusticias, violencia, desigualdad, discriminación, etcétera, a lo largo de décadas. No es solamente de ahora, o sea, no es solamente de ahora. Tengan presente, no es solamente de ahora, tengan presente eso, por favor. Ténganlo absolutamente presente.
Estamos hablando de más de un siglo. Más de un siglo. Esto proviene desde la época histórica de la Guerra Civil Norteamericana. Estamos hablando entre los años 1859 y 1863, en la cual existió una guerra entre estados de la Unión versus estados confederados. Los estados confederados eran aquellos estados sureños que buscaban, ante todo, la esclavitud de la población afroamericana que vivía en condiciones, muchachos o muchachas, condiciones terribles, terroríficas, infrahumanas, disculpando la expresión, vivían en condiciones infrahumanas. Imagínense lo que significa eso. Entonces, claro, es una pregunta pertinente la anteriormente mencionada, ¿cierto? Si la sociedad norteamericana ha realizado crímenes de lesa humanidad contra la población afroamericana. ¿Alguien más quiere hacer un comentario respecto a la muerte de George Floyd? Que claramente ahí no respetaron sus derechos humanos fundamentales ni libertades individuales. ¿Algún comentario, aparte de lo señalado por Denise y Ángela? ¿Algún comentario que tiene mucha relación con la asignatura, incluso con la guía número 5? Muchachos, muchachas, ¿algún comentario sobre la muerte de George Floyd? Jóvenes, muchachos, queridos estudiantes, ¿qué podrían decir sobre la muerte de George Floyd? ¿Qué simbolizó? ¿Qué reflejó? ¿Qué simbolizó? ¿Qué reflejó? ¿Qué está sucediendo en la sociedad norteamericana? Si bien ayudó que Barack Obama fuera electo presidente entre el año 2008 y 2016, no ha sido suficiente. No ha sido suficiente ese discurso de unión birracial, ese discurso de integración racial, porque siguen ocurriendo muertes contra la población afroamericana. Sí, siguen muriendo afroamericanos. ¿Cómo lo podríamos relacionar con nuestro estallido social octubre 18 o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo podemos relacionar con el estallido social de octubre 18 o no? ¿Hay similitudes? ¿Hay semejanzas? ¿O nada? ¿O nada? ¿O nada? ¿Alguien que quiera comentar lo que estoy diciendo? Yo encuentro que hay similitudes más que nada en cuanto a las manifestaciones, ¿Ya? pero considerando los años que lleva Estados Unidos formado como país y siendo un país muy desarrollado, no creo que pueda llegar a un estallido social. Pero por otro lado, sí lo creo por el presidente de estos momentos, que
indirectamente permite, o directamente la verdad, permite el racismo en su país. Entonces, si el presidente lo permite y lo apoya, no creo que se pueda hacer mucho de los años que él está en el poder. Porque cuando pasó eso de George Floyd, un periodista le preguntó qué iba a pasar con el policía, porque el alcalde de Minneapolis lo despidió, pero no lo dieron de baja. Ya Entonces entiendo. Donald Trump dijo que eso estaba en manos de la justicia de, de Estados Unidos, pero todos sabemos que en Estados Unidos Donald Trump es el que controla todo. No está como 100% separado los poderes. Por lo Los pod- tanto, él sí influye en la decisión del juez. Entonces, es como complicado porque más que nada la muerte de George fue como la gota que rebalsó el vaso en cuanto a la discriminación que hay en Estados Unidos hacia los afroamericanos y la desigualdad que tienen. Ten presente que si bien se ha progresado en integración racial entre blancos y afroamericanos, aún persisten sombras dentro de las Claro, cuales el trato de policías blancos contra la población afroamericana, la cantidad de personas afroamericanas en las cárceles es superior a la cantidad de población blanca en las cárceles, eso ya sí, te indica algo, claramente. sí. Y, y habría que, claro, y habría que ver hasta qué punto la muerte de George Floyd sirve para des- hacer despertar a la sociedad norteamericana. Eso, eso es relevante porque están sucediendo acontecimientos de manera tan dinámica, rápida, que todo sucede de un momento a otro. Entonces, las personas salieron a la calle a manifestarse. Muchas de manera violenta, otras no tanto. Entonces, en muchas ciudades norteamericanas, la gente, sobre todo afroamericana, dice, basta. Pero también no es menos cierto que Donald Trump contribuye a través de sus comentarios, discursos o consideraciones discursivas a polemizar, a generar conflicto, y no es un presidente que logre unir a la sociedad norteamericana. No, claramente que no, porque Donald Trump responde a cierta concepción de mundo en clave política e ideológica, y el tipo como tal no se va a salir de ese territorio ideológico. Entonces, producto de la fuerza incontrarrestable de las pruebas y de los hechos, tuvo que salir a comentar la muerte de George Floyd. No le quedaba otra, claramente no le quedaba otra. Pero, claro, habría que analizar las similitudes entre la sociedad norteamericana y sociedad chilena. Hasta qué punto se asemejan, parecen, y buscar puntos de encuentro. Por ejemplo, a lo mejor hay un patrón de conducta reiterativo en ambas policías. En ambas policías habría que revisar los procedimientos y protocolos de seguridad. Algo está sucediendo en los procedimientos o protocolos de seguridad que no se están aplicando o son demasiado anticuados
obsoletos, viejos. Nosotros sabemos acá que Carabineros de Chile necesita urgente una reforma interna a sus procedimientos o protocolos para que no vuelva a ocurrir lo que sucedió en octubre 18, que muchos organismos internacionales, Amnistía Internacional, algunas ONG criticaron e increparon duramente al Estado de Chile por los actos de violencia, de daño ocular, de heridos de muchos ciudadanos chilenos. Eso algo indica, indica que algo se está haciendo mal. Son los hechos que por sí solo dicen mucho y no hay respeto a los derechos fundamentales de las personas. Y notes el punto. Existieron muchas personas, tanto hombres como mujeres, con daño ocular. Alguien tiene que responder. Entonces, aparte que Chile tuvo y tiene historial de crímenes de lesa humanidad, ¿cierto? La dictadura militar de Augusto Pinochet. Eso ya dice mucho. Es cuando ellos o ellas, en tanto agentes del Estado, se organizan para masacrar, exterminar, torturar, matar a la población civil. Y eso en Chile ocurrió. Por lo menos en parte de los 17 años. No digo que todos los años, pero ocurrió. Como en otras dictaduras militares también. En Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Perú, etcétera. Entonces, buena observación, Aranza. Gracias. Entonces, hay que tener presente, queridos estudiantes, muy presente, qué son los crímenes de lesa humanidad, en qué consisten y qué debemos hacer nosotros como sociedad chilena, que supuestamente es una sociedad democrática, abierta y pluralista, de no volver a cometer dichos actos. Y eso sucede cuando ya no funciona la política. Cuando la política no funciona ni es el mecanismo de solución de controversias a través del diálogo, la conversación, la negociación, lamentablemente derivamos en actos violentos o guerra civil o muertes, entre otras cosas. Comentarios, dudas, tengan presente que el concepto clave de la guía número 5 son crímenes de lesa humanidad. Hay solamente una actividad que hay que realizar en la guía número 5, simplemente una actividad. Y unos pequeños videos que deben ver detenidamente para lograr responder algunas preguntas, queridos estudiantes. La próxima semana vamos a avanzar en la guía número 6 para que obtengan un buen resultado. Continuemos. ¿Algo más? ¿Se quieren comentar sobre los crímenes de lesa humanidad? ¿En qué consisten? Muchachos, muchachas. ¿Algo más sobre los crímenes de lesa humanidad? ¿En qué consisten? ¿Qué significan? Sus ejemplos, características. Recuerden que los crímenes de lesa humanidad están tipificados en el Estatuto de Roma del Tribunal Internacional Penal desde hace muchos años atrás. Para que lo tengan presente, y Chile
Chile suscribió el Estatuto de Roma en el año 2009, si no me falla. Sí, en el año 2009. ¿Comentarios, dudas, interrogantes antes que termine la clase, queridos estudiantes? Tengan presente que la guía 4 y 5, que ya hemos avanzado, no se envía ni entrega. No. Son guías de autoaprendizaje simplemente, ¿ya? La guía número 6 se enviará y se entregará. Entonces yo la voy a subir esta semana para que ustedes empiecen a avanzar. Y la próxima semana estaremos desarrollando o trabajando aquello. ¿Correcto? Ya, para finalizar. ¿Alguna reflexión, consulta, comentario? Ángela, Amelie, Benjamín, Víctor. No, profe. Perfecto. ¿Quién más? Bueno, Aranza, imagino que le quedó todo claro. Ya, Mariana, Valentina, María Alejandra, Cris, Denise, Diego, Hilary, Mariana. ¿Alguna duda, comentario, dificultad? Ya les envié la segunda nota de las guías, ¿ya? Se las envié esta semana, creo. Si me deben algo, alguna guía, por favor, lo antes posible, chiquillos, se los voy a agradecer, ¿ya? Entonces, muchachos, si no hay ninguna duda, consulta, comentario, me despido cariñosamente de todos ustedes, y voy a decir que se cuiden mucho y ante todo estén en la casa, aislados, cuídense y harto ánimo, son tiempos históricos llenos de incertidumbre y eso, cuídense mucho, abrazos y como dijo mi gran amigo Gustavo Cerati, adiós, que estén bien. Chao, que estén bien, buena semana. Chao, que estén bien. Chao, Ángela, Benjamín, Aranza, No, Denise, profe. Chao, profe. Mariana, Valentina. Que tengan una gran semana y harto ánimo, no se depriman tanto ya. Adiós.